y candidato a la presidencia de la República, Antero Flores Arauz. Antero. ¿Cómo está, Cristian? Un placer tenerte nuevamente por acá. Cuéntame, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo sientes finalmente? ¿Estás viajando por el Perú? Constantemente. Siento la campaña en la calle espectacular. En las encuestas un asco. Eso yo te quería preguntar, ¿por qué tanta contradicción entre lo que sientes, entre lo que ves en la calle y lo que saquen las encuestas? O sea, yo veo un divorcio y no me lo explico. Le pregunto a los técnicos, no me lo saben decir. Pregunto a más gente y me dicen, normalmente son asistidas y preguntan solamente por los que ya han sido presidentes o han sido candidatos otras veces. Y así no fuera, tiene lógica. La recordación mayor es a quienes ya han hecho campaña presidencial anteriormente, o ganado o perdido, pero lo han hecho, ¿no? ¿Te preocupa, por ejemplo, el tema de, se habla de que van a ser los 4 punteros de las encuestas los que vayan finalmente a un CADE en diciembre, entiendo, y los que podrían presentar sus propuestas, y a partir de ahí quizás sería cocinando el tema de las candidaturas con más fuerza? ¿Te preocupa estar dentro de esos 4 o tú tampoco, eso del CADE es casi lo mismo que las encuestas? Te soy franco. Lo del CADE es una cuestión muy pequeña, de un grupo empresarial, ni siquiera van todos los empresarios, son también empresarios los chiquitos, inclusive hasta los artesanales, pero esos no van. Entonces, ir a predicar entre los apóstoles, y eres un apóstol más, no tiene mucho sentido. Si me invitan, con el mayor gusto, y si no, no pasó absolutamente nada. Yo tengo los CADEs populares toda la semana. Ahora, ¿Cómo reforzar este tema? Es decir, claro, no apareces en las encuestas, pero a medida que el tiempo vaya avanzando también se van armando los debates, la presencia en televisión, la franja electoral, etcétera. Es decir, ¿en qué momento vas a poder sentir de que hay, digamos, entre lo que tú sientes, pero lo que finalmente es la realidad? ¿Qué más? ¿Cómo fortalecer la campaña, la presencia de Antero Flores Arauz? Mira, la realidad es la que estamos hablando de la calle, y tan es realidad que si no tuvieras opción, ni siquiera me hubieras invitado. O sea, que es clarísimo el tema. Pero bueno, entonces, bueno, pasemos a las propuestas. Ahora, solamente para terminar, ¿cuándo se define el tema interno? ¿Cuándo ya queda oleado y sacramentado la candidatura? Porque imagino que también hay el proceso de democracia interna con la cual se tiene que cumplir. Sí, tienes que cumplir con trámites en realidad burocráticos, formales. Hay que hacerlo, lo ordena la ley. Y será entre noviembre y diciembre, ¿no? Todavía no hemos definido la fecha exacta. Imagino que la lista congresal, eso se presenta, creo que el plazo es hasta diciembre, en enero se estaría presentando eso. Así es, y como es distrito múltiple, tienes una serie de distritos electorales en cada departamento, más Lima Metropolitana, Lima Provincia y Callao, ¿no? ¿Por qué Antero Flores Arauz sería la mejor opción, teniendo en cuenta los otros candidatos que hay, ¿no? Puedes hacerlo. ¿Por qué Antero Flores Arauz es la mejor opción? O también por el otro lado, ¿por qué no deberían ser los que están ahorita en el pelotón delantero? No me refiero a Keiko, PPK, Alan y Alejandro Toledo. Mira, yo no estoy en una campaña para denostar a nadie, ni para estar señalando, ¿qué te puedo decir?, sus defectos o sus deficiencias, etcétera. Eso que entre ellos se agarren. Yo estoy para hacer propuestas, yo estoy para presentar lo nuestro, presentar las propuestas y los equipos de gobierno que van a acompañar. ¿Y por qué creemos que tenemos las posibilidades? Primero, porque nos hemos preparado. 2, porque el país está reclamando orden. 3, porque el que ofrece orden a la colectividad es el Partido Orden. Casualmente su nombre es por eso, no un orden autoritario, sino un orden democrático. ¿Por qué? Porque la gente que estamos en orden nos hemos ido preparando. Yo te puedo hablar de quien está ahora conversando contigo. He estado desde temas municipales, porque soy regidor de Lima. Antes he estado en temas de ejecutivo, cuando la beneficencia pública de Lima era realmente importante y no lo que es ahora. Tenía la Caja de Ahorros de Lima, tenía las loterías de Lima y Callao, y realmente en la gestión mía se convirtieron en 2 instituciones sumamente importantes. Después, como te dije, he sido regidor metropolitano, he sido diputado por Lima, he sido constituyente en el 93, he sido congresista de la República varias veces, en fin, he sido elegido al Congreso 5 veces, he sido embajador, he sido presidente del Congreso, presidente de comisiones importantes como la Comisión de Constitución. Ministro, en fin. Entonces hay un escalonamiento, porque yo no creo en los mesianismos, pero sí creo que
quienes aspiran a gobernar tienen que haberse ido preparando. Este es una escalera con varios peldaños. En consecuencia, tú tienes que demostrar que tienes el expertise. No es cuestión que se me ocurrió y porque mi expertise es hacer pizzas y de repente soy candidato presidencial, o porque una vez estuve en el Congreso y ya tengo la preparación para gobernar el país. No, pues, necesitas muchísimo más que eso, ¿no? Ahora, pero has hablado correctamente, ¿no?, de lo que es Antero Flores Arauz, pero como tú lo has dicho, no es escalonado y también se necesita de un equipo. Claro. ¿Crees contar con el equipo necesario para poder gobernar? O claro, una vez que pase la elección de llegar a asumir la presidencia, también abrirías un poco el espectro y podrías invitar a gente que ya conoces, que no necesariamente te acompañe en esta etapa del Partido Orden. No es que crea, lo tengo. Tenemos ese equipo, pero nosotros no somos solo Orden Salvará el Perú, como hay otros partidos políticos que tienen todo el derecho de manifestarlo. Nosotros creemos que terminada la campaña electoral se voltea la página. Ya dejaron todos de ser contendores y todos pertenecen a un mismo partido que se llama Perú. Y abriremos las puertas para que todos colaboren. Yo creo que el Perú está en una situación que tiene que recuperar el ritmo de crecimiento, acelerar de nuevo sus inversiones, generar más puestos de trabajo, buscar la prosperidad de la gente. Y eso tienes que hacerlo en todos juntos. Todos queremos lo mejor para el país. Por eso te decía, la campaña termina y de ahí comienza una nueva etapa, que es la de estar juntos. Por lo menos nosotros lo tenemos claro y abriremos las puertas no solamente a los cargos públicos más importantes, sino que nos ayuden en las empresas públicas, las instituciones autónomas, en fin, en todo lo que es posible en el manejo del Estado. Ahora, por ejemplo, los congresistas que te acompañarían, ¿eso todavía no lo han definido? ¿Tienes algunos nombres que están ya en tu equipo haciendo el programa, ¿no?, de Orden, que ya podrías adelantarnos algunos nombres que también van a correr en la lista del Congreso, o todavía Mira, no? Todavía las listas no se han definido. Esas son materia de elecciones internas y hay un 20% hasta ahora, otros quieren 25%, pero la ley señala 20%, en las que tú puedas hacer invitaciones. Tenemos un grupo de plan de gobierno muy importante, hay 54 capítulos que se están viendo en plan de gobierno con la gente más preparada para el particular. Y tenemos también gente que sí sabemos que quiere ir al Congreso. Tenemos, por ejemplo, Rocío Salazar, que desea ir al Congreso. Tenemos gente como José Luis Ruisco, que desea ir al Congreso. Rafael Aita todavía no se define si quiere ir o no quiere ir al Congreso. En fin, otras personas que están todavía dubitativas, como Julia Valenzuela. ¿Por qué estarían dubitativas? Digamos, ¿por un tema personal? Más por tema personal, ¿no? Me están ayudando muchísimo, pero todavía no se definen si quieren regresar a plenitud a la política o si quieren solamente apoyar, ¿no? Voy a ser un poco pesado, pero digamos, claro, tú dices que... No, el pesado soy yo, no, está flaco. No crees en las encuestas, pero, a ver, de alguna manera las encuestas no andan... No he dicho que no creo en las encuestas. Okay, sino hay que digamos encuestas de todo tipo, sino depende de cómo haces tu ficha. Si haces encuesta asistida, si no haces encuesta asistida, cuál es el volumen de los encuestados. No es lo mismo una muestra pequeña que una muestra importante. Ok, en fin. Pero llegaría una situación en algún momento de la campaña, ya sea diciembre, enero, febrero, que de no llegar a un porcentaje en 3, 4 encuestadoras que tú respetes, en las cuales creas, Antero Flores Arauz diría, bueno, hasta aquí nomás, o de todas maneras se llega con tu propia candidatura sin ningún tipo de alianza ni nada hasta las elecciones del próximo año. Yo voy a la gran encuesta. La gran encuesta es el 10 de abril. Esa es la que espero. O sea, hasta esa no paras. De modo alguno. Ok. Antero Flores Arauz, vamos entonces un poquito a las propuestas que ya tenemos. Son dos temas fundamentales que preocupan a la gente. El tema de la seguridad ciudadana y la economía. Empecemos la economía. Has planteado que efectivamente el Perú quiere recuperar el crecimiento, pero la pregunta es ¿cómo recuperamos ese crecimiento? ¿Qué hacer al respecto? Mira, acabo de estar, por ejemplo, en esta presentación del informe de competitividad que lo ha hecho, y tanto el internacional como el nacional ha estado a cargo de Centrum antenoche. Y se conversaba mucho
en los diferentes elementos para recuperar la aceleración, para ser más competitivos, etcétera, que es en la parte material. Pero yo creo que hay un agregado inmaterial sumamente importante. Por ejemplo, la calidad educativa. Tenemos que agregarle adicionalmente también un criterio humano a la educación. Hemos estado en los últimos tiempos instruyendo autómatas para que trabajen. ¿Y qué del ser humano? ¿Qué es de los valores? Si no hay los valores, si no estás compenetrados en ellos, consideras, por ejemplo, que la corrupción, que es uno de los grandes flagelos, es una cosa natural. Entonces tienes que meter el tema de valores y que entiendan clarísimamente que la corrupción no es una cosa normal, será usual, que no es lo mismo. ¿Y cómo lo metes? Que hay que combatirla. ¿Cómo lo metes? ¿Cómo metes ese chip, digamos, de los valores y todo a través de la educación? ¿Crees que este gobierno ha estado haciendo algo interesante en educación? Es muchos, digamos, de lo que saca buena nota el gobierno en el tema de la educación con el ministro Jaime Savera, pero ¿crees tú que hay que hacer más todavía? Yo creo que sí, está en el camino correcto, pero en el camino de preparar para producir. Pero nos falta el otro elemento, el tema de los valores. Tenemos que construir ciudadanos honorables, honestos, que apuesten bien para el Perú. Y entonces tienes que darle ese complemento educativo, además de generar muchísimos más centros tecnológicos, etcétera. Educación va por el camino correcto, pero falta. Ok, educación. Ahora, es algo que algunos críticos podrían decir, bueno, pero el tema de la educación vamos a poder cosechar, si es que no es en el largo, por lo menos en el mediano plazo. Es algo que quizá ni siquiera lo vayas a ver en los resultados de tu gobierno. Pero hay algunos que van a pedir cosas más inmediatas y seguramente ya has visto, Antero, que hay algunos candidatos que de populistas saben aprovechar bien a qué ola treparse. ¿Qué cosas para, digamos, que se puedan ver en el corto plazo? En el corto plazo puedes ver varias cosas. Por ejemplo, en este flagelo que es la corrupción, que te quita incluso competitividad. Porque el chip de la gente, tanto la que entrega como la que recibe, está de beneficiarse personalmente y no de beneficiar al país como debe ser. Entonces, si tú quitas, por ejemplo, en una cosa muy concreta, la inmunidad parlamentaria para que todos sean iguales y no haya impunidad, yo creo que tienes un avance. Si tú adicionalmente, cuando sancionas, por ejemplo, la corrupción, le pones una pena privativa de libertad y complementariamente, y ambos lo conocemos como abogados, aunque no seamos penalistas, que tienes la otra pena, que es la inhabilitación. Pero ¿y la inhabilitación cuándo comienza y cuándo termina? Comienza seguramente cuando entras a la cárcel y termina cuando cumpliste la pena privativa de libertad. O sea, estuviste inhabilitado para cargos públicos en el mismo momento en que prácticamente era imposible ejercerlo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Que la inhabilitación sea perpetua. Igual como hay cadena perpetua a una serie de delitos graves, y hay que poner algunos más, como el cohecho cuando es sumamente grave, la inhabilitación tiene que ser de por vida. Yo siempre me acuerdo de los refranes, de los aforismos antiguos. Gallina que come huevo aunque le corten el pico. Ya el que robó 1 sol, 2 soles, 1 millón de soles es ladrón. ¿Por qué yo como Estado me voy a exponer a alguien que ya fue, aunque me diga la ley rehabilitado, si fácticamente no puedo garantizar esa rehabilitación o resocialización? Entonces prefiero curarme en salud. Por eso creo que la inhabilitación debe ser perpetua. Ahora, pero me estás dando un poquito más de temas, digamos, cómo combatir la corrupción, ¿no? Pero bueno, yo he visto también algunos anuncios tuyos, algunos carteles en el cual se habla también cadena perpetua, no nos va a temblar la mano. Es decir, un poco va en esa línea, ¿no? O sea, sanciones duras. Y ejercer autoridad. Tú no puedes dejar de ejercer la autoridad. Cuando la nación y la Constitución te ha dado autoridad, no puedes tenerla de adorno, tienes que ejercerla. Por ejemplo, tienes que buscar un criterio evidentemente social, tienes que buscar la paz social. Si hay un conflicto, tienes que buscar el diálogo, pero todo tiene límites. Si te cogen, por ejemplo, una carretera y no te dejan transitar a los demás, o si te apedrean vehículos, etcétera, oye, el diálogo se acabó y pongo autoridad. Y se requiere, pues, tener los pantalones bien puestos. Pero cada vez que se ha impuesto o se ha querido imponer esa autoridad, el saldo ha sido muertos y ni siquiera la autoridad repuesta, sino más caos. Tienes que hacer las cosas bien.
todo tiene un límite. Hay que buscar, evidentemente, ponerte de acuerdo. Pero hay veces en que ya no puedes ponerte de acuerdo. Y entonces no puedes dejar de actuar. Correcto. Tienes Entonces, que actuar, eso es, por ejemplo... pero actúa bien. Ok, ya que estamos hablando de ese tema, retrocedamos un poquito. Entonces, ¿cuál crees que es el problema de fondo que genera que hayan conflictos sociales, haya malestar de la gente que termine en bloqueo de carreteras? Porque yo no creo que el problema sea el bloqueo de carreteras. Debe haber un problema de raíz que genera el bloqueo de carreteras y esos actos de violencia. ¿Cuál es ese problema? Por ejemplo, ya que entramos al tema de los conflictos sociales y minería, ahí estamos hablando un poco también de economía, porque hay bastantes proyectos que se han paralizado que podrían haber ayudado a que el crecimiento económico peruano sea mayor. Mira, lo tengo clarísimo. Hay gente que protesta con razón. Si les cambias, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental y no tiene el nuevo estudio de impacto ambiental, o no lo has hecho, o no tiene la aceptación de las comunidades, evidentemente la gente protesta con razón. ¿Que eso tiene solución buscando el diálogo y buscando que te den la licencia social? Sí tiene solución. Pero en estas cosas también hay los que asusan, los que no quieren el progreso del Perú, los que no quieren simplemente que haya minería, los que engañan a la gente. Y engaña, por ejemplo, el sector más afectado normalmente por estos asusadores. ¿Cuál es el sector agrícola? Y yo les pregunto, ¿ustedes no quieren minería? Y te dicen algunos, no quiero. ¿Y con qué se hace la lampa? ¿Con qué se hace el pico? ¿Con qué se hace el tractor? ¿Con qué se hace el tractor oruga? ¿Con qué se hace el arado? ¿No es con metales? Correcto. Entonces, pero seguramente ellos estarían de acuerdo. Lo que ellos quizás no quieren es la manera como se ha venido haciendo la minería en el Perú. Hay que mejorar y tienes que hacer sentir, además, Cristian, de que esa actividad extractiva te beneficia directamente. Por eso nosotros proponemos en el plan de gobierno minero el cambio del cano. El cano tiene que ser para muchísimos más rubros. Está muy limitado. Por ejemplo, si puedes hacer con el cano un hospital, pero no tengo para pagarle a los médicos, ¿qué voy a hacer? Un monumento desocupado. Entonces, tienes que ampliar los conceptos para lo que es el cano. Segundo, ¿zonificación económica también se haría o no? ¿Las empresas privadas deben tener la libertad de decir, bueno, aquí es el proyecto, aquí vamos, o sí valdría la pena hacer definir algunas zonas para qué podrían servir o no? Mira, un ordenamiento territorial. Se puede hacer, pero es bien relativo. Hoy día en este ordenamiento territorial está que no tengo mineral acá porque no lo has encontrado. ¿Y qué pasa si lo encuentras después? Ok. Ese ordenamiento yo lo veo relativo. Ok, pero ¿sí te parece pertinente el tema, por ejemplo, de modificar la manera como se reparte el canon a nivel de todo el Perú? Así es. Y las regalías, que es lo más importante. ¿Qué es la regalía? La regalía, en buena cuenta, es el precio que está pagando quien saca el mineral, porque ese mineral, mientras ha estado bajo tierra, es del Estado. Cuando lo saca, es del que lo sacó. Entonces, ese que lo sacó le paga un precio al Estado. Ese precio, ¿cómo se llama? Regalía. Entonces, nosotros creemos que las regalías tienen que repartirse en las zonas de influencia del proyecto minero. La gente tiene que sentir que su bolsillo crece. Hay, por ejemplo, localidades en que ha sentido las cosas diferentes, porque han sido diferentes. Por ejemplo, Cajamarca. ¿Qué es lo que ha visto? Que venía la gente con sus grandes camionetas 4x4, etcétera, pagaba alquileres muchísimo más grandes, compraba hasta los productos de primera necesidad con sobreprecio, a precios mayores, porque lógicamente a los mineros y a los gringuitos los agarraba. Pero ¿eso qué significaba? Que al que no estaba en esa actividad también le subían los alquileres, porque habías señalado un piso mayor. Claro, y se generaba un anti, ¿no? Un anti por gusto. Okay. Entonces tú tienes que generar una corriente de opinión con un comportamiento más lógico. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque claro, sería caer en el populismo de Waldo Ríos y decir, bueno, ¿sabes qué? Esa regalía yo las voy a repartir, les voy a dar 500 soles. Se necesita gestión, porque se necesita que ese dinero que entra a la región, o entra a cada provincia, o entra a cada distrito, sea bien invertido por las autoridades en saneamiento, agua, luz, lo que se necesite de verdad. Pero para eso se necesita organizaciones políticas. Sí, por ejemplo, Orden no está a nivel nacional todavía. Sí, ya está. Pero necesitas adicionalmente algunas cosas que también tienen lógica. Si yo, gobierno regional, no he llegado a invertir lo que tenía que invertir y estaba presupuestado, lo que no he invertido regresa
al erario nacional. Y es el gobierno central, desde que Economía y Finanzas, la que dice, ese dinero no se perdió. La obra que tú no hiciste con lo que debiste hacer, y acá está el dinero, la hago yo. Entonces sustituyes al ineficiente, pero no con una sustitución de no hacer nada, sino lo sustituyes haciendo la obra que se dejó hacer. Entonces cambiaremos el chip para que sea eficiente. Por ejemplo, se insistiría, te quiero poner un poco en el dilema en el cual se ha estado las fuerzas políticas en el Congreso de la República respecto al tema del lote 192. ¿Te parece que ha sido un error, ha sido un populismo, o no hay que ser tan, digamos, estricto, tan obtusos de decir, bueno, el Estado no participa en nada? ¿Cuál es tu sensación al respecto? Porque muchos dicen que el fujimorismo ha traicionado finalmente la propia Constitución que ellos sacaron respecto a la subsidiariedad del Estado. Mira, yo creo en la subsidiariedad. Y creo que el Estado debe hacer lo que es su obligación, lo que no debe hacer el privado y lo que no quiere hacer el privado. O sea, en estos dos últimos casos, transitoriamente intervienes tú hasta que haya gente que está dispuesta a hacerlo, privados, que paguen sus impuestos, etcétera. Porque la actividad empresarial del Estado, si bien es lícita, es legítima, la Constitución te lo permite, para las nuevas con ley, también es verdad otra cosa, que todo lo que es empresarial está poniendo capital de riesgo, en que puedes perder o puedes ganar. Yo me pregunto a veces, ¿es legítimo, es lícito que con mis impuestos se vaya a temas de riesgo empresarial? Yo creo que el riesgo empresarial es para los privados, no para el Estado. Yo al privado le pido y le exijo que pague sus impuestos, que tenga responsabilidad social, que tenga además el cumplimiento y la defensa del medio ambiente, porque tienes que estarte involucrado con el medio ambiente, que necesitamos que sea respetado. Pero mientras haya todo eso, oye, hay que incentivar la actividad privada y no rasgarse las vestiduras de esto no se hace porque tiene que hacerlo Petroperú, cuando Petroperú te está diciendo, por el amor de Dios, no puedo todavía. Entonces, ¿para qué vas a entrar en aventuras si el que se la quieres dar te está diciendo no la quiero recibir? Antero, una última para terminar, porque finalmente este Congreso de la República parece que no va a hacer ninguna reforma electoral, ninguna reforma política. De Antero Flores Arao ser elegido presidente, ¿llevarías a cabo en los primeros en el primer año, como suele ser cuando hay una buena aceptación, esa llamada luna de miel, esas reformas políticas y electorales que están pidiendo tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones, como muchos analistas y conocedores del tema, o tienes tus bemoles, tienes tus limitaciones respecto a estas reformas de las que se hablan? Yo creo que hay que hacer reformas, pero hay que hacerlas bien, no hay que hacer las cosas apuradas. Tú no puedes hacer grandes reformas a pocos meses de una elección. Por eso te lo planteaba, ¿no? Entonces, si es que se haría al inicio de un probable gobierno de Antero Flores Arao. Cuando las elecciones están lejanas. Y lo mejor es cuando se inicia un nuevo gobierno. Pero tienes que merituarlas bien, porque se está entendiendo a los partidos políticos y se les está sometiendo a tales controles como si fuera una sociedad anónima abierta. Le cae la SUNAT, le cae también la Superintendencia de Valores. Por favor, que tú verifiques y que tú evites e impidas que hayan dineros que ingresen a los partidos que no tienen un origen blanco, es lógico. Pero que vayas al extremo de estar fiscalizando en qué lo utilizaste, ya me parece una demasía. A veces lo entiendo como que la Coca-Cola o la Inca-Cola presentaran a través de sus balances cuál es su fórmula. Pero no debería haber algo básico en qué lo gastaron, porque si yo aporto a un partido, yo quisiera saber en qué se gasta. O por lo menos tener la seguridad de que se gasta en actividades políticas y que no se compran muebles para la casa del candidato de turno. Por eso puedes tener partidas generales, etcétera, pero no pues que estés mostrando hasta tus secretos de campaña, que los puedes mostrar con una exagerada exigencia. Somos conscientes de la situación tan complicada que hoy tenemos con dinero de la minería ilegal, dinero de lavado de activos, dinero de narcotráfico, que se cuelen los partidos y como que nadie quiere poner un coto a eso. Por eso te digo que hay que diferenciar el ingreso de los dineros de la salida de los dineros. Una cosa es el ingreso y otra cosa es el gasto que tú realices. Yo creo que hay que ser sumamente severo en el ingreso, pero tienes que ser liberal en el gasto, porque eso depende de una actividad
que si bien es para una cuestión pública, pero la realizan privados, ¿no? ¿Y la democracia interna en los partidos políticos? Mira, yo creo que debe ser balanceada también con las designaciones. Si tú haces la historia de los parlamentos, verás que cuando no habían las elecciones internas, la gente que iba al Congreso era mejor. ¿Por qué era? Porque los partidos le elegían mejor. Esta es una realidad. Entonces yo sí creo que tiene que haber un porcentaje importante de elección. Bueno, pero bajo esa premisa mejor no hagamos elecciones presidenciales y que un grupo de expertos... No, pues eso es monarquía. Bueno, pero en los partidos debería ser lo mismo, porque la meritocracia no es la realidad, desgraciadamente. Yo lo que te estoy diciendo es que hayan las dos cosas. Un porcentaje, el más importante, de elección interna y un porcentaje de designación por el mismo partido, que puede ser un poco más del 20% que es ahora y que es muy poco, ¿no? 25%, bueno, ya, es lo que se ha planteado algunos. ¿Y el voto preferencial? El voto preferencial, a mí me gusta el voto preferencial. Tú le estás dejando que sea el elector el que defina quién va dentro de la lista que pero si hay democracia interna, el elector lo podría hacer en esa elección interna previa. Podría ser, si es que tendrías que compulsarlo con que si la elección interna es voluntaria y si la elección política pública es obligatoria. Las dos cosas tienen que tener el mismo rasero. Dos caras de una misma moneda. Pero eres consciente, Antero, que digamos que también ha traído muchas cosas negativas el voto preferencial actualmente. Sin ninguna duda. Okay. Ha traído infraternidad entre los miembros de la misma agrupación política y ha traído un exceso de publicidad en candidaturas parlamentarias que a veces han ocultado la campaña principal, que es el candidato presidencial. En consecuencia, allí también creemos que debe haber otro tipo de regulaciones, como por ejemplo que el tema parlamentario no pase por publicidad televisiva, la que solamente sería para candidaturas presidenciales, y que el Estado, en lo que tiene la franja electoral para todos en los medios de publicidad del Estado, sea muchísimo más equitativa. Hoy día, en la práctica, y como se ha venido haciendo, es para los que tenían representación parlamentaria. Sí. Y los que no tenían, porque su inscripción salió luego, nada. Ahora no, pues no se pase. Antero Flores Arauz, candidato por el Partido Orden, vamos a ir conversando entonces en las próximas semanas para seguir conversando sobre tus propuestas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hacemos la pausa y regresamos, no se mueva. Viene Luis Miguel Llanos.